Elinor de Pinel, tenemos el privilegio de escucharla, coordinadora nacional de Honduras, así que un fuerte aplauso para ella. Gracias, muchas gracias. ¿Está bien? Qué hermoso es poder dirigirme a todas ustedes, preciosas mujeres de fraternidad. A los líderes varones, si están por aquí también, de FINEC. Venimos de Honduras, un séquito de princesas, y cada una de ellas le trae un fuerte y amoroso abrazo a todas. Este lindo país me trae recuerdos muy bellos y especiales, como el que con Roberto, mi esposo, un día decidimos venir a pasar nuestra primera luna de miel hace 48 años aquí, a esta capital. Aquí vinimos. El soporte bíblico lo hemos escuchado tantas veces, y de Hechos 1:8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Pero para poder cumplir esta ordenanza de parte de Dios, nosotros tenemos que recibir ese poder y tenemos que conocer al ayudador, al maestro, al paráclito, al maravilloso Espíritu Santo. Porque Él es una persona divina, con atributos de una persona, pero no tiene cuerpo. No es una nube mística de poder, no es una fuerza o una energía, no es lo que a veces nosotros nos demuestran como símbolos, que una paloma, que una llama de fuego, que una cascada o que un poco de aceite. No, eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona divina de la deidad de Dios, y es una persona divina con intelecto, con voluntad, con emociones, y habla. Y por tal razón en este día yo estoy aquí, para poder exaltar y honrar su nombre y poder contarles pequeños hechos de mi vida, porque Él estuvo allí. Hace 31 años que comenzamos nosotros en FINEC, y al comenzar en la fraternidad, las primeras reuniones que íbamos con mi esposo, siempre pues se tira la red, ustedes saben, se pide que se repita la oración de la aceptación. Y yo decía, pero me parece que yo ya la he dicho. ¿A dónde, Señor? Pero me parece que hace muchos años yo dije repetí esa oración. Y oré al Espíritu Santo, recuerdo esa noche, y le dije: por favor, revélame. Yo quiero saber cuándo. Y tuve una visión y vi a una niña como de 4 o 5 años levantando su mano en un pupitre de un kinder evangélico de misioneras norteamericanas, que mis padres me habían matriculado allí porque mi padre, siendo farmacéutico, tenía una farmacia, y probablemente para que yo les dejara trabajar, no les importó que no fuéramos que no era de la religión de mis padres, y me matricularon allí. Y esa niña era yo, que estaba levantando su manita a los 4 años. Pero lo que yo quiero dejar en el fondo del corazón de cada una de nosotras es que desde esos 4 años ese poder se comienza a manifestar, y hay veces no nos damos cuenta. Y fue allí donde la identidad mía
comenzó a ser dirigida y guiada por ese poder maravilloso, porque la misma palabra dice que el Espíritu Santo nos reparte dones conforme a su voluntad. En ese mismo año, mi madre decide celebrarme mis 5 años con una fiestecita, una piñata. Y les voy a compartir esto porque ahí vemos los dones, cómo comienzan a surgir. Y mi madre llega una tarde y me dice, me muestra un par de zapatitos en una cajita, blancos, muy lindos, y me dice, estos son para que usted se los ponga en su fiesta. Y vino mi madre y ya los guardó en una gaveta en mi dormitorio. Bueno, pasaron unos días y tocan la puerta de la sala y llegan 2 niñas. Y yo fui a abrir la puerta y me dice, ¿me podría usted regalar un par de zapatitos viejos? Y me acordé de los zapatitos que mi madre había comprado para mí. Y me fui, los agarré y se los llevé a la niña. Hasta hoy recuerdo la carrera que emprendieron aquellas niñas cuando vieron un par de zapatitos nuevos en sus manos, porque quizá pensaron que tras de mí venía alguien y se los podía quitar. Pero bien, pasó eso y llega el cumpleaños de la niña y buscan los zapatitos y los zapatitos no estaban. Y mi mami muy enojada, pero yo tuve que confesar lo que yo había hecho. Y saben ustedes que a mi madre no le causó enojo, no me reprendió. Lo único que hizo fue ir y sacar del armario un par de botines negros y mandarlos a lustrar bien, porque ya estábamos en el día de la fiesta y no me quedó más que lucir como el pavo real. Todos ustedes saben cuando él extiende su plumaje y se mira bello, pero con 2 patitas negras. Igual andaba yo con un vestido rosado hermoso y con 2 botines negros viejos. Pero bien, eso quedó como una anécdota que se contaba constantemente en las reuniones familiares. A mi madre le encantaba, pero eso acrecentó en mí el don de dar, el don del desprendimiento. Prácticamente fue la llave para esa ley de la siembra y la cosecha. Y por lo tanto, yo sembré zapatitos para todas mis generaciones. Así es que, qué bueno es que si mi madre me hubiera castigado, quizá hubiera sido agarrada, tacaña y no hubiera dado nada. Pero en este ministerio descubrieron también lo importante y lo bueno que es enseñar a una mujer a dar. A los 18 años me casé con un médico veterinario. Él tenía 32 años, venía graduado de médico veterinario de la Universidad de México. Los primeros 10 años fueron bellísimos. Los siguientes 8 años, años de tiniebla y de oscuridad, porque Roberto con su ignorancia espiritual se dejó envolver y seducir por estos espíritus jezabélicos de adulterio, fornicación y hasta concubinato, porque tuvo hijos fuera de matrimonio. En esos 8 años, yo quiero decirles que ese Espíritu Santo fue mi consejero, mi guía, mi maestro. Hasta yo misma me asombraba de las cosas que puede lograr ese poder. Como una mujer de 32 años que tenía en ese entonces, él me impulsó a ir a la cárcel a predicar. Y yo neófita prácticamente en todo esto, pero ese poder no te puede detener. Y le llevábamos ciertos bocadillos a los presos y aquellas caras llenas de lujuria, de sexo, ese poder derribaba todo muro que se pudiera enfrentar delante de ellos para dañarnos. Era la luz del Espíritu Santo ministrando a una pareja de mujeres que se atrevió a obedecer. Y no solamente eso, sino que también me enseñó en ese tiempo de oscuridad y tristeza
que yo podía aprender del amor agape, de ese amor que todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y les quiero contar lo que sucedió en esos barrios. Una vez llegamos, nos ordenaron que fuéramos a una casita, una covachita, donde estaba una mujer que le habían cortado sus 2 piernas y a ella la dejaban en una hamaca. Su hijo era muy descuidado. Me acuerdo que de la viga pendía un cáñamo y con ese cáñamo ella se aproximaba a la mesa para tomar agua o un banano que le habían dejado para todo el día. Y en ese lugar, en esa hamaca, ella se defecaba, ella se orinaba. Por lo tanto, era un olor tan fuerte cuando uno se acercaba a ella y sin tener ese amor, era un fracaso. Y yo no lo tenía. Y yo descubrí en ese barrio y en ese lugar que lo que yo andaba haciendo era como un címbalo que retiñe. Y cuando me dice mi otra compañera, Eli, usted dele la palabra y yo voy a limpiar un poco este lugar con unas virucitas. Ella se puso a limpiar y yo con aquel... prácticamente tenía problemas porque me asfixiaban los olores fuertes y yo quedaba delante de la señora haciéndole. ¿Qué fue lo que yo le inspiré a aquella mujer? Sencillamente dolor y tristeza. Y ahí es cuando descubrí que yo no tenía amor para hacer las cosas que Dios me enviaba a realizar. Y cuando llegué a mi casa me postré de rodillas, me derramé en su presencia y le dije, perdóname, porque yo no tengo tu amor, yo necesito de eso. Y por favor envíame la otra semana a ese mismo lugar, porque yo quiero llevarle muchas cosas, pero aparte de que tú estés ahí adentro esperándome para que tu fragancia me envuelva y pueda entender lo que es tu amor. Y fuimos y nos dieron a la misma persona. Y cuando abrimos la puerta de varitas, me dice mi cuñada, caramba, Eli, se puso toda la loción, qué bárbara. No, si yo no me he puesto nada. Es Jesús que nos está abriendo la puerta, porque había orado y ahí entendí lo que es ir con el amor de Dios a un lugar. Y en esa oportunidad la mujer me escuchó, la mujer aceptó a Jesús, la mujer se envolvió en el amor de Dios en una forma maravillosa. Otra cosa que el Espíritu Santo en esos 8 años me enseñó es que me decía, Eli, ora por tu esposo. Y yo no quería orar por él porque se estaba portando tan mal. Y yo le dije, por favor, a mí no me pidas que ore por ese hombre. Pídeme que ore por cualquiera menos por él. Y de nuevo, ora por tu esposo. Y le dije, está bien, voy a orar de esta manera. Que Roberto te conozca, nada más. No le pedí que le quitara las amantes, no le pedí nada de las adicciones, nada. Únicamente que Roberto te conozca. Y entendí que era la oración perfecta, porque dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Y yo le estaba pidiendo lo perfecto para mi esposo, pero orientado por el Espíritu Santo. Y hoy puedo decir que sí, realmente vale la pena orar por ellos, orientados por ese Espíritu maravilloso, porque Él dio una vuelta de 200 grados. Hoy es el presidente nacional de Honduras y es el mejor marido, el mejor padre, el mejor abuelo, el mejor amigo, gracias al poder de Dios. Yo no sé cómo tú te encuentras en esta mañana, cómo has venido a este lugar, pero yo creo que el Señor me movió desde tan lejos para decirte que Dios te ama. Y te ama con un amor que no es mentiroso. Te ama con un amor que no se dice, sino que con un amor inmenso y puro.
Y yo por eso puedo decirte con toda certeza que conozco a ese Dios de amor, a ese Dios de milagro y a ese Dios de perdón. Y cuando me acuerdo que conozco a ese Dios de milagro, mi esposo estaba teniendo fuera de matrimonio hijos. Yo tenía 2 varones y ya con Jesús en mi corazón pensé, bueno, si viniera una niña, tal vez si todo se arregla y termina ya todo este trance que estamos pasando. Y me voy a mi ginecólogo a Tegucigalpa y me encuentra que tengo un tumor del tamaño de una naranja y era imposible la concepción. Me voy a un segundo, me voy a un tercer ginecólogo, igual usted tiene que quitarse todo porque esto es un peligro. Imagínense ustedes el dictamen que llevaba, pero para ese mismo tiempo me habían invitado a un grupo de oración y había un retiro de un siervo de la República Dominicana que venía. Y cuando este hombre, 400 mujeres habíamos en esa oportunidad, nos dijo, pidan un milagro físico o espiritual, abran sus brazos en esta manera, véanlo resucitado. Y yo comencé a obedecer todo lo que él iba diciendo, pero de pronto en las palmas de mi mano comenzó a entrar un fluido como eléctrico y empezó a traspasar todo mi ser hasta que llegó a mi vientre, y ahí empecé a sentir que se sacudía algo, se batía algo dentro de mí. Le digo, Señor, me estás deshaciendo mi tumor. Y en ese preciso momento, el siervo que presidía la asamblea dijo, palabra de sabiduría, Dios me está diciendo que una mujer que está en este lugar y tenía un tumor del tamaño de una naranja, Él se lo está deshaciendo. Yo me agarré de aquello. Me agarré de aquello y dije, esta soy yo. Pasaron 3 días, fui al médico a Tegucigalpa y jamás lo han podido encontrar. Nunca, se perdió. Y ahora, a raíz de entonces, a los 3 meses, yo quedé embarazada de mi única hija mujer, María Amelia. Así es que un milagro maravilloso y conozco a ese Dios de perdón. Roberto estaba ya en Finec y venían de Norteamérica a darle retiros. No eran los AELs, porque hace 31 años, no eran los AELs de ahora, eran unos retiros que venían los norteamericanos. Y recibe la plenitud del bautismo en el Espíritu Santo. Y llega a Choluteca, Roberto. Estaba yo preparando los alimentos del mediodía y se acerca a mí y me dice, Eli, yo te quiero contar mi vida de casado. ¿Y para qué? Si ya me la sé. No, pues tú te la sabes por boca de mucha gente, pero yo hoy te quiero contar mi vida de casado. Ay, Señor, y salgo corriendo, apago la estufa, me voy, me hinco en el baño y le digo, Señor, si en este momento yo voy a saber algo de Roberto que no sé todavía, por favor, que de mí solo salga perdón. Salí del baño, me senté en la cama, él estaba ahí también y me dice, ayúdame a contarte mi vida de casado. Ay, Dios, si no solo fue una mujer, fueron montones. No solamente fue un hijo, fueron 2. Pero en ese momento traspasaba una luz tan especial el cielo raso, que no era más que el perfecto perdón de Dios ministrando mi vida, porque mi perdón no servía, tenía que ser el de Él, el que nada más lo saca recuerdo para beneficio de alguien como este día.
y nos perdonamos, y en ese momento yo le pedí perdón también a él. Fue tan maravillosa la presencia del Espíritu Santo en ese momento, que me quitó las vendas de mis ojos y me permitió ver la realidad de los niños que mi esposo había tenido fuera de matrimonio, y me puso que los aceptara, que les abriera la puerta de mi hogar, que ellos no tenían la culpa, que yo tenía que marcar la diferencia, que yo tenía que mostrarles a ellos que también había un corazón que los aceptaba. Y fue maravilloso como un día una de las hijas de mi esposo me dijo: doña Eli, ¿por qué usted no fue mi madre? Eso lo ha hecho nada más que el Espíritu Santo. Quiero decirte que en una oportunidad, en esos 8 años, yo me iba para Tegucigalpa, puse demanda de divorcio, ya no quería nada con Roberto. Pero llegó me acuerdo que llegó una amiga y me dice: Eli, la vengo a invitar porque viene un siervo de Canadá que nos va a hablar sobre la identidad del Espíritu Santo. Y a mí no me interesaba nada de eso en ese tiempo, desconocía totalmente todo. Y le dije: ahí voy a llegar. Y me dice ella: no, yo voy a pasar por usted. Entonces no tuve cómo evitarlo. Fui a esa reunión, mujeres, con una carga como si llevara una catedral en mis espaldas. Como nosotros hay veces nos proponemos a llevar, ¿verdad?, todos los problemas. Y no me podía identificar con el orador. Y tenía miedo porque dije: ¿y si preguntan algo? No sé nada de lo que han dicho. Pero de pronto comencé a cerrar mis ojos como para desligarme de todo lo que estaba escuchando, y Dios me mostró la segunda visión. Y me mostró un campo de flores bellísimas, una banda blanca con letras de oro que decía: te amo como a las flores del campo, te amo como a las flores del campo. Y dije: Dios, la que necesito un psiquiatra soy yo. ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy viendo esto, Dios? No le encontraba ni principio ni fin. Y me voy a donde la amiga que me había invitado y le digo: mire lo que me está pasando. ¿Qué es eso? Eli, eso no es más que el Espíritu Santo que le está diciendo que la ama. Y se termina ese amor. ¿A dónde lo puedo seguir buscando? ¿Tiene una Biblia? Yo creo que sí. Pues ahí va a encontrar el amor de Él. Miren, mujeres, me fui como una niña a buscar una Biblia que en esos tiempos habían pasado regalando por mi casa, y la había tirado arriba de un armario. Estaba llena de polvo, la bajo, la limpio, y cada vez que yo abría esa Biblia, Él me decía cómo me amaba. Él me confortaba, Él me liberaba, y comenzó a sacar todo lo que había en mi corazón, el resentimiento, el odio, sin darme cuenta yo que estaba siendo sanada por ese Espíritu Santo. Y fue tan tremendo porque yo había mandado a Roberto al último cuarto de mi casa. Allá lo había mandado lejos, no lo quería ver. Y fue tan terrible que en esa oportunidad de perseverar en esto del grupo donde iba, que una noche entro y le digo: Señor, a mi habitación, si esta paz y este gozo que yo siento es por tu presencia, que mi espíritu te alabe. Y empiezo a hablar en lenguas,
y me tapaba la boca porque yo no sabía qué era eso y era aquello, eran torrentes. Y yo me hincaba, yo me levantaba, yo cantaba, yo traducía, yo interpretaba. Era una cosa tremenda. Me dieron las 6 de la mañana, desde las 10 de la noche, en una adoración plena para Él. Porque era el único poder que iba a restaurar mi hogar. Era el único poder que iba a cambiar mi vida. Era el único poder que iba a llevar un ministerio tan bello como FINEC a mi ciudad. Era el único poder que me iba a hacer una mujer valiente, una mujer guerrera. Era el único poder que me iba a hacer ver lo bello que me ha dado mis hijos. Era el único poder que me podía permitir ser la mejor abuela, la mejor madre, la mejor esposa y la mejor amiga y la mejor confraterna. Es el único poder. Es el único poder, mujeres. Termino diciéndote que conozco a ese Dios de amor, a ese Dios que fue levantando mi corazón quebrantado y lo fue uniendo como el perfecto alfarero que es Él. Y llevó a mi ciudad a la fraternidad y permitió que 3 mujeres, esposas de directivos, un día dijéramos: pero ¿qué pasa? ¿Por qué solo los hombres van a recibir esto tan lindo? Porque mi esposo me llegaba a contar todo lo que pasaba. Pero ¿cómo es eso que solo ellos van a recibir todo esto? Oremos. La esposa del fiscal, la esposa del tesorero y la esposa del presidente, que era yo. Oremos al Espíritu Santo para que nos oriente. Y fue allí cuando nos dijo el Espíritu Santo que compráramos 10 tomos para enseñanzas y que nos preparáramos, que tuviéramos valor de llamar a alguien. Estábamos tan ignorantes, pero terriblemente, y estuvimos 5 meses estudiando la palabra de las 2 de la tarde a las 6 de la tarde. Y ahí nos atrevimos a invitar a 9 esposas de miembros de FINEC. Y ahí comenzó el primer grupo, capítulo en Honduras. Ahí comenzó con el valor que Dios nos manda a través de su Espíritu. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y fue allí donde 9 primero, más nosotras 12, 3, 12. Hoy tenemos 300 capítulos, muchos en formación, 8,000 mujeres moviéndose semanalmente en todo Honduras. Gracias al Espíritu Santo, al poder del Espíritu Santo. Y gracias porque Él toca mujeres maravillosas, porque tenemos un cuerpo de servidoras como lo hay aquí, maravillosas mujeres que nos han atendido como reinas. Gracias Dios, porque ese mismo mover está en todo Centroamérica, está en todo Latinoamérica y está en todo el mundo. Gracias Dios.